Puede que él se haya ido, pero su legado vivirá por siempre. Bienvenido a Watch Mojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de las creaciones más icónicas de Stan Lee. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a los personajes y equipos más importantes y populares co-creados por el gran Stan Lee. Número 10. Magneto. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. Stan Lee es reconocido por haber creado algunos de los héroes más icónicos en toda la cultura pop, pero no podemos olvidarnos que también creó a un puñado de los villanos más increíbles de la historia. Aunque estuvimos tentados por irnos con el Doctor Doom, al final escogimos al trágico Magneto. Lee declaró varias veces durante su carrera que no veía a Magneto como un villano, sino como una víctima de la intolerancia llevada al límite. Aunque el escritor Chris Claremont fue quien convirtió a Magneto en el Malcolm X del Martin Luther King Jr. del Profesor X, lo hizo trabajando desde la base innovadora de Lee. Número 9. Black Widow. Puede que haya comenzado como un antagonista, pero esta espía rusa es una de las heroínas más emblemáticas de Marvel, gracias a que es pieza clave de los Avengers. La historia detrás de Black Widow la convierte en un personaje tan cautivador. La primera generación de superhéroes disfrazados estaba repleta de paladines de la moralidad, sin defectos y con un compromiso inquebrantable con el bien. It's really not that complicated. I got red in my ledger. I'd like to wipe it out. Décadas más tarde, Stan Lee buscó hacer que los héroes de Marvel fueran más aterrizados, con defectos humanos y una narrativa emotiva, y en este sentido Black Widow fue uno de sus más grandes logros, un personaje complejo con pecados por expiar. Black Widow abrió las puertas a los personajes moralmente más complejos en los cómics modernos. Número 8. Daredevil. Matt Murdock debutó en Daredevil número 1 en abril de 1964. Su historia de origen fue más cercana a los lectores promedio. Murdock provenía de una familia irlandesa-estadounidense de clase trabajadora acostumbrada a la pobreza. Un accidente lo dejó ciego cuando era niño, pero la sustancia radioactiva que le privó la vista también mejoró el resto de sus sentidos. Eventualmente usaría sus habilidades para hacer de Nueva York un lugar más seguro, motivado por el asesinato de su padre. Frecuentemente se pasa por alto, pero Daredevil fue una de las primeras representaciones de empoderamiento para los discapacitados en los cómics, y es un personaje que aún tiene un gran impacto. You were right. What you told me over the radio that night. Not everyone deserves a happy ending. Número 7. Thor. Stan Lee no tuvo miedo de cruzar los límites del universo que construyó para Marvel Comics. Una de las inclusiones más extravagantes en su catálogo de superhéroes fue Thor, el dios nórdico del trueno. En palabras de Lee, quería incluir a un peso pesado y para él la única manera de alcanzar el poder que deseaba era buscándolo en un personaje que fuera un dios en lugar de un humano. Los dioses griegos y romanos ya eran bastante populares, pero vio la oportunidad de darle un giro con su dios nórdico. Sobra decir que funcionó de maravilla. Número 6. El increíble Hulk. Muchos escritores de cómics han intentado dibujar a un héroe musculoso que pueda competir con el Hulk de Stan Lee y Jack Kirby, pero ninguno ha estado cerca de lograrlo. Para crear al personaje, Lee se inspiró en la clásica historia de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, así como en la apariencia de Frankenstein de Mary Shelley. Kirby y él le dieron su historia de origen única, y por alguna razón, pantaloncillos morados. Según Lee, había notado que los lectores amaban a los personajes imperfectos, y con Hulk quería otorgarles a un monstruo y a un humano. Hulk es un alma atormentada que jamás ha perdido su atractivo. Número 5. Black Panther. Además de haber sido creador, Stan Lee también se opuso fuertemente a cualquier forma de prejuicio y racismo. En su columna mensual, Stan's Soapbox dejó muy clara su postura sobre estos temas, motivando a que sus lectores compartieran su perspectiva de la igualdad. En 1966, usó su talento para hacer una gran contribución a la representación americana en la cultura popular con la creación de Black Panther, el primer superhéroe negro en los cómics comerciales. Mercy, King, mercy. Every breath you take is mercy from me. T'Challa apareció por primera vez en Fantastic Four número 52 de 1966, y no solo era un luchador habilidoso, también tenía una mente científica. En resumen, Black Panther fue una figura de progreso en su época, y se ha convertido merecidamente en un ícono moderno. Número 4. Iron Man.
Iron Man rápidamente se convirtió en un pilar de los cómics interconectados de Marvel en los 60, similar a como sucedió cuando el universo cinematográfico de Marvel tomó forma. También fue un miembro fundador de los Avengers. Stan recordó que la creación de Tony Stark fue una manera de ponerse un desafío como escritor al presentar un personaje que podría no gustarle a sus fanáticos en un principio. Stark era un productor de armas y capitalista, algo que no encajaba con los sentimientos contra la guerra de su tiempo, pero Lee era bueno creando personajes con defectos, y los lectores rápidamente descubrieron la naturaleza vulnerable detrás de la vanidad exterior del personaje. Truth is, I am Iron Man. Número 3. Los X-Men. What is this place? Abrumado con la idea de tener que crear una historia de origen individual para cada miembro de su nuevo equipo de superhéroes, Stan Lee optó por el concepto de los mutantes dentro del universo de Marvel. En ese momento desconocía el inmenso papel que este tipo de personajes jugaría en las décadas siguientes. Los X-Men permitieron que Lee abordara la problemática de la discriminación y el prejuicio mejor que sus demás creaciones. Con el tiempo se expandieron hasta cubrir una esquina completa del universo de Marvel Comics y eventualmente se convirtieron en una franquicia exitosa de cine. Número 2. Cuatro Fantásticos. De seguro estás pensando, los Cuatro Fantásticos no son tan populares como los X-Men. Puede que la primera franquicia de Marvel no sea tan popular entre los lectores como llegó a serlo, pero no podemos pasar por alto su importancia en la industria. Antes de que Stan Lee creara los Cuatro Fantásticos, estaba considerando alejarse de la industria. Cuando la era de oro de las historietas perdió fuerza, el medio giró hacia otros géneros que no satisfacían a Lee. Los Cuatro Fantásticos fue su último intento de escribir la historia que él quería contar, una sobre superhéroes imperfectos con problemas personales. It was like a light bulb exploded over my head. I felt, well, at least I'll get it out of my system, and then I'll quit or be fired. Los Cuatro Fantásticos fueron un gran éxito, y la revolución de Marvel comenzó con ellos. Esta creación le dio forma a los cómics que conocemos hoy en día. Número 1. Spider-Man. Stan Lee co-creó decenas de personajes icónicos con los años. Un escritor contemporáneo tiene mucha suerte si logra idear un solo héroe que sea igual de exitoso. De esa magnitud es la contribución de Stan Lee a la cultura pop. Dicho esto, su mejor creación fue un joven estudiante que aprendió que un gran poder conlleva una gran responsabilidad luego de que lo mordiera una araña radioactiva y de haber perdido a su tío. Gracias en gran parte al diseño innovador del co-creador Steve Ditko, este héroe adolescente conectó con incontables lectores e inspiró a una generación de fanáticos para encontrar al héroe que llevaban dentro. Spider-Man es uno de los grandes, y no podemos agradecerle lo suficiente a Stan Lee por traerlo a nuestro mundo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Dale un vistazo a estos otros videos de Watch Mojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.